Queridos hermanos y queridas hermanas que son participantes de este diplomado que ofrece el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, que dentro de su visión está poder contribuir a todos los líderes de la iglesia, a la iglesia en general, de herramientas que nos permitan cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado en su bendita palabra. Gracias a todos ustedes, los que están presentes y los que estarán viendo la grabación en su momento. Gracias por este tiempo que nos regalan. Este diplomado que está inspirado en el Evangelio, en la buena noticia que es Jesucristo, nos sigue desafiando y nos sigue planteando esta gran responsabilidad que tenemos como discípulos y discípulas del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Así es que bienvenidos a nuestra segunda ponencia que lleva por título Iban por todas partes predicando el Evangelio. Para dar inicio formal a esta segunda ponencia de nuestro diplomado Jesús, la buena noticia, quiero pedirle a mi querido amigo Mario Rodríguez, él es alumno del primer año del seminario que congrega en la iglesia de Ameguino, en la provincia de Misiones, Argentina, a que él pueda dirigirnos a Dios en oración, para que él pueda al Señor bendecir este tiempo, bendecirnos a nosotros, bendecir a su siervo que compartirá las reflexiones en esta noche. Adelante, querido amigo, por favor. Permiso. Buenas noches a todos. Quisiera saludarlos en primer lugar con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo y pedirles que estemos inclinando nuestros rostros en señal de reverencia a nuestro buen Dios y vamos a estar orando. Amante Padre, venimos nuevamente ante tu presencia a pedirte que tú nos estés hablando por medio del Pastor Hugo, que esta nueva ponencia de este diplomado nos dé más herramientas para que podamos anunciar de forma más efectiva y eficaz tu evangelio, Señor. Te pido que tú estés derramando de tu bendición sobre el disertante y sobre cada uno de los que hoy vamos a estar oyendo. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por darnos esta oportunidad de aprender cada día más de tu palabra y de ti, Señor. Te pido y agradezco por todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Esta ponencia, hermanos y hermanas, está inspirada en el texto del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 4. Si hemos entendido quién es Jesús como buena noticia, como lo platicábamos y lo exponíamos la semana pasada, entonces estaremos dispuestos a proclamar esa salvación que es en Cristo Jesús. La tarea evangelizadora no solo es de una persona, no es solo del pastor, no es del líder de evangelismo de nuestras iglesias locales. La tarea evangelizadora es una responsabilidad de toda la iglesia, de hombres, mujeres, niños y ancianos, todos juntos hablando de Jesús, predicando a Jesús, viviendo en Jesús. Y entonces, si planteamos este objetivo, uniremos esfuerzos por alcanzar al perdido y darle noticias de salvación. La iglesia cumplirá su propósito y nos prepararemos el tiempo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Teniendo como base esta idea, hermanos, de motivar a toda la iglesia, he invitado a un gran amigo que Dios me permitió la oportunidad de conocerlo hace ya algunos años. Fui invitado por el gobierno de la iglesia en Guatemala a una convención nacional de evangelismo y ahí tuve la bendición de conocer al pastor Hugo Villanueva.
tiene ya algunos años esa reunión. No sé si más de 10 años, Hugo. No, la verdad que no recuerdo cuándo fue el año de la convención. Y bueno, a partir de ahí seguimos manteniendo contacto y yo reconozco el liderazgo del pastor Hugo Villanueva en la iglesia nuestra, en la iglesia hermana nuestra en el país, en el hermoso país de Guatemala. Y agradezco mucho al pastor Hugo que haya aceptado este desafío. Quiero presentarles un poquitito, hermanos, quién es él. El pastor fue bautizado por inmersión en la iglesia en el año de 1997. Fue ordenado pastor por el gobierno de la iglesia en Guatemala en el 2002 y ha permanecido en este cargo hasta la fecha. Por la gracia de Dios, el pastor Hugo fue ordenado ministro o anciano en el año 2006. Dentro de sus responsabilidades, dentro de la organización de la iglesia en Guatemala, ha sido consejero de la Dirección Nacional del Departamento Nacional de Evangelización y Misiones en 2012 al 2019. También ha sido vocal de la Junta Directiva General del año 2018 al 2022. Y algo que es muy importante para el pastor Hugo y creo que para todos los que somos líderes, tienen que ver con nuestra familia. Bueno, el pastor Hugo tiene la bendición de estar casado con nuestra hermana Londi Verónica Córdoba Orellana desde el año 2002. Nuestra hermana tiene un ministerio de ser la vicepresidente del departamento infantil. Dios le ha concedido al pastor Hugo tener 3 hermosos hijos. El primero de ellos, de 19 años, ya se ha convertido al Señor y fue bautizado. Él es obrero de la iglesia y su nombre es Hugo Rolando. También tiene una hija de 17 años. Está en sus últimas charlas para bajar a las aguas del bautismo y sirve como maestra de niños y colabora en el programa de televisión que tiene la iglesia en Guatemala. Además, su tercer hijo es un adolescente de 13 años que también está sirviendo al Señor como ayudante en el departamento infantil de la iglesia local donde congrega. Para mí es fundamental siempre el hecho de reconocer que nuestra familia es el sustento no solo de nuestro quehacer pastoral, sino también de nuestra vocación misionera. Así es que, querido pastor Hugo, a nombre de todo el equipo de trabajo del Seminario Bíblico Argentino, a nombre de todos los participantes de este diplomado, te queremos dar la bienvenida a nuestro entorno y te queremos agradecer infinitamente el que hayas aceptado con tanto gusto y con tanta pasión poder compartirnos estas reflexiones que sé que tenés personalmente mucha experiencia y que también la iglesia en Guatemala tiene mucha experiencia y que sin duda también para nosotros será de bendición. Así es que el tiempo es tuyo, querido pastor Hugo. Muchas gracias nuevamente y que Dios te bendiga. Gracias, hermano Abraham. Los saludo a todos con mucho cariño, hermanos. Paz a vosotros. Es una verdadera bendición para mí en lo personal poder estar en esta ocasión con ustedes, con mucha emoción en mi corazón. Agradezco a Dios y a mi hermano Pastor Abraham por la invitación. Desde que me comentó, créanme, mi corazón palpitaba de emoción. Una, por conocerles y otra por hablar de la palabra, precisamente del Evangelio de nuestro Señor. Llena mi corazón y bueno, he tenido varias noches de estar pensando y pensando en ustedes precisamente y en lo que el Señor trae para ustedes en esta oportunidad. Bueno, quiero decirles que todo en la vida es para la gloria del Señor y parte de esto que vamos a considerar en esta ocasión tiene que ver también con algo que debe de estar bien enmarcado en nuestra mente, que es para la gloria de Él también. La ponencia que me ha tocado tiene
tiene que ver precisamente con ese concepto de darle honra y gloria a nuestro Dios con esto. El título de la ponencia es Iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Bajo el lema general, Jesús, buena noticia. Y no cabe duda de que para nosotros, primeramente los creyentes, el entender esto, que Jesús es la buena noticia, es trascendental. Creo yo que de esa base partimos todos, absolutamente todos, independientemente de tal vez los criterios que pudiéramos manejar en cuanto al Evangelio. Entender que Jesús es la buena noticia del reino de los cielos es lo que nos debe de motivar realmente a poder hacer algo por lo que Él se proyectó desde un principio con el Padre eterno. Quiero desarrollar 3 aspectos que me refirieron en la ponencia, basado en lo que Hechos capítulo 8, versículo 4 decía, que realmente tiene que ver con lo que está en el título de esta ponencia. El libro de los Hechos dice con claridad, bajo un concepto, bajo un criterio de lo que le estaba sucediendo a la iglesia o a los creyentes de la época, bajo una persecución realmente y bajo unas condiciones difíciles de enfrentar, pero en ese criterio dice la escritura en el verso 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Iban predicando la palabra, ese es el punto. Pero el énfasis del texto realmente es las condiciones en las cuales estas personas estaban haciendo la tarea. Entonces vamos a considerar esto bajo 3 aspectos. El aspecto número 1 es la responsabilidad de todos. El aspecto número 2 es hablando, predicando y viviendo. Y el aspecto número 3 es cumplir nuestra misión, nuestro propósito y preparar con ello la venida de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas importantes que resalta la Escritura en general y el concepto de ser iglesia es que la iglesia la conformamos todos aquellos que de alguna manera nos confesamos creer en Jesús, independientemente de la edad que se pueda tener. Sé que hay criterios que tienen que ver con hacerse parte del cuerpo de Cristo, pero el creer no tiene que ver con un acto ritual, por poner un ejemplo, el bautismo. Creer es algo que nace en el corazón del ser humano y nace por la misma necesidad que hay en nosotros de tener esperanza en algo mejor, de tener buenas noticias para la vida, de saber que hay un mal que está arraigado en la humanidad y que podemos desde la temprana edad reconocer que hay un bien que está destinado desde el Ser Supremo para aquellos que han decidido creer en Él. Entonces, esto de predicar, de vivir, de hablar, de comunicar la buena noticia no tiene que ver con una persona, con un liderazgo, como le decía, como lo estaba expresando el pastor Abraham hace un momento, sino tiene que ver con las personas que creen, con las personas que realmente han entendido la razón de ser de Dios en nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros y lo que nosotros correspondemos a esa gracia y a ese amor que Él nos ha profesado desde la eternidad. Entonces, la tarea evangelizadora es una tarea que se hace por todos, independientemente si es un niño, si es un hombre, si es una mujer, si es un bautizado, si es un adulto, si es un anciano. No, tiene que ver con absolutamente los creyentes. Tiene que ver con aquellos que han sido impactados con la buena noticia, aunque hay una responsabilidad un poco más directa
cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, eso es cierto, pero tiene que ver con todos los que de alguna manera hemos conocido el amor de Dios. Entonces nos abarca a todos. Tratamos de infundir a nuestros niños, y lo digo de una manera aquí muy local en la congregación donde el Señor me permite servir. Tratamos de inyectar a los niños, ya los que están desde los 4 o 5 años y los que ya tienen una escuela secular ya comenzada, en que ellos conozcan a Cristo, conozcan a Dios, para que ellos puedan compartir, porque desde ya se pueden confesar creyentes y con ese solo hecho ya pueden compartir una buena noticia, una noticia que está en sus vidas, una noticia que la están viviendo en casa porque alguno de sus padres pueda ser ya un converso, o pueda que no, pero en algo han sido impactados por el evangelio. Entonces, la tarea evangelizadora es responsabilidad de todos, como es responsabilidad de todos hablar, predicar, vivir en Cristo. Entonces, tenemos una misión, tenemos un propósito con el simple hecho de ser iglesia. Y ese propósito trasciende hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como continuar la preparación de algo que está presto, de algo que está pronto a venir. Tenemos algunos antecedentes bíblicos de la conducta de los creyentes, independientemente de la época. Hablo de creyentes porque quiero llegar al punto del evangelio, pero quiero que observemos estos relatos que están descritos en el evangelio según Marcos, solo para dar una especie de comprensión general nada más. Tenemos el antecedente en Marcos 1, versículo 38. Si usted tiene Biblia ahí para cotejarlo, sería bueno que lo hiciera. Pero el texto dice, Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Resalta la premura de Jesús de no quedarse quieto, de no estar en un solo lugar, de no conformarse solo con que algunos ya conocen, sino vamos, es un accionar. El amor de Dios es general, no se conforma con decir he hecho algo, sino hay que alcanzar a los demás. En Lucas capítulo 4, verso 43, el maestro vuelve a reiterar, él les dijo, dice la escritura, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Y cambia un poco la construcción de las frases, porque se denota el plan general de Dios, para esto he sido enviado, es decir, no estaba solo, él estaba en la misma intención del Padre. Él estaba con el mismo deseo del Padre. Al final, la salvación es algo que corresponde a Él, es algo que depende de Él, es algo en lo cual Dios ha estado trabajando desde siempre. Pero Él se une y Él dice, para esto he sido enviado. Y allá en Marcos decía, para esto he venido. Es decir, denota la intención de un plan general y denota la intención particular de participar de ese plan. Y en Marcos capítulo 16, versículo 20, la escritura nos narra y dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. De una manera sencilla, el evangelio según Marcos también nos indica que había un compromiso, que había una participación de otros, ellos. Si usted denota aquí Marcos 16, notará que es prácticamente el último versículo de este evangelio, pero si usted nota los versos anteriores, en el verso 15 se denota la gran comisión y dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado.
Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, dice el relato, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Es como decir, hemos comprendido de qué se trata esto. Ya no está el maestro, pero no es tiempo de quedarse de brazos cruzados, de seguir pensando en qué vamos a hacer. No, tenían la consigna, vayan, vayan, vayan. Y el resultado del impacto de la vida de Jesús en ellos, de la buena noticia que ya se vivía en ellos, eso es y predicar por todas partes. Esto es interesante, hermanos, porque nosotros debemos de comprender que la predicación no es objeto de un púlpito únicamente. La predicación del evangelio del reino de Dios es algo que debe de hacerse en todo lugar, bajo toda circunstancia. Y es algo que el seguidor, el creyente, debe de tenerlo claro. Jesús es la buena noticia que trasciende a la humanidad, porque es la buena noticia pre-creación. Ya estaba en Cristo. Es la noticia asegurada en la creación de Dios y que trasciende al tiempo de esta época que estamos viviendo, hasta la venida de Jesús y un poco más allá, porque el evangelio trasciende las épocas del ser humano. Entonces debemos de tenerlo claro y debemos de estar comprometidos, no a un lugar, no en un momento, no solamente en un instante, no solamente bajo unas paredes, sino en todas partes. Esa expresión, todas partes, denota también que nosotros debemos de tener facilidad para comunicar el evangelio. Creo que uno de los grandes obstáculos que he visto en muchos de los creyentes es que no se animan a todas partes. Algunos no se animan en su propia casa. Algunos otros no se animan en un lugar público. No se animan en la cola de un banco cuando están haciendo alguna gestión administrativa allí. No se animan en un púlpito, por X o Y razón. Hay algo que los detiene, hay algo que no les convence, hay algo en ellos que pareciera ser no está bien comprendido. Pero cuando vemos a Cristo, lo vemos que Él va a todas partes y está urgido de ir a todas partes, a otras ciudades, anunciar en todas partes, anunciar en todas partes. Es la consigna de Jesús. A todo lugar, a toda criatura. Incluye niños, hermanos, porque son la creación de Dios. Incluye jóvenes, incluye adultos, incluye ancianos, incluye independientemente de la clase social, incluye porque el evangelio es la buena noticia donde Dios incluye a todos, donde no deja a ninguno afuera. Entonces vemos a los seguidores que ellos comprendieron esto, salieron. ¿Qué los motivaba? ¿Cuál era la emoción? Miren, hermanos, hemos visto y estaba viendo la clase anterior cuando se preguntaba que ser cristiano en la época de los días de Jesús, de los días de los apóstoles, no era sencillo. Usted conoce eso ya. Decirse cristiano era degradante para ese tiempo. De hecho, era exponer la vida misma. Los historiadores no era para publicarlo, no era para que uno dijese, con alegría voy a exponer mi familia, voy a exponer mi vida. Pero usted nota que esa fue la manera en que lo hicieron, independientemente de los riesgos, de los lugares, de a dónde, de a quién. Algunos textos sagrados nos denotan
que ellos lo hacían con judíos primeramente. Pero en este texto, que es la base de esta ponencia, en el capítulo 8, dice de una manera bien sencilla, los que se habían dispersado. ¿Por qué la dispersión? El verso 1 del capítulo 8 dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Había algo contra los creyentes. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. De esto denota los historiadores de la época, de las masacres que hacían, de lo expuesto que estaban los cristianos. Pero la pregunta es, ¿qué había en el corazón de ellos? Que no importaba, tuvieron que salir, tuvieron que ir y dejar todo. Tuvieron algunos que abandonar y llevar solo algunas cosas y abandonar todas sus pertenencias y salir dispersos. ¿Pero qué los movía? ¿Por qué no se callaban? Algunos se narran las historias que algunos realmente fueron expuestos por la fe que tenían a torturas. Estaba leyendo el caso de un cristiano que fue expuesto en la rueda de los romanos, y había allí un lugar donde lo sentaban, era una silla, y la silla ardía prendida en fuego. Una de las formas de tortura que tenían, y lo sentaban allí. Pero a pesar de eso, había muchos que nunca se negaron a participar, a confesar, a tener declaraciones claras de la fe que profesaban. ¿Qué había en esos corazones? ¿Qué los movía? La comprensión de quién es Cristo. La comprensión de la necesidad de avanzar con la buena noticia. Había algo más, porque dice la Escritura, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Vale una pregunta acá, y tal vez me perdonan el tratar de hacer reflexionarlos en esto. Sé que no es el objetivo en el momento, pero es parte de lo que pasa por mi corazón. ¿En qué partes usted ha predicado la palabra? ¿A dónde sí? ¿A dónde no? ¿Es de los que salen y predican por todas partes? Es interesante reflexionar. Era lo que había una trascendencia del evangelio en ellos. No pensaban solo en el presente, pensaban en el futuro. El evangelio para ellos tenía algunas implicaciones antropológicas, y de hecho las sigue teniendo, como las sigue teniendo escatológicas, como las sigue teniendo eclesiológicas. Tiene implicaciones el evangelio, pero yo quiero que observen que este tipo de implicaciones estaba desde antes. Estaba anunciado así, que tenían que ver con su humanidad, tenían que ver con su presente, que tenían que ver con su espíritu también, que tenían que ver con sus sentimientos. El evangelio no es solamente objeto de un pensamiento, no es una idea, no es un conocimiento. El evangelio es vida. Es también un acontecimiento que afecta a toda la persona. Por eso tiene implicaciones antropológicas. Afecta su inteligencia, afecta su voluntad, afecta sus sentimientos, sus actividades y sus proyectos. El evangelio afecta por completo al ser humano. Por completo. Cambia, renueva, transforma. Por eso tiene implicaciones antropológicas y de trascendencias eternas. Cuando uno empieza a considerar lo que implica el evangelio en mi vida y el significado profundo que éste tiene, se da cuenta cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cómo está predispuesto, cómo sus actividades y sus proyectos personales están enlazados.
Este es un evangelio que se le denomina el evangelio de la alegría, porque realmente trae una mejor vida. Es el evangelio que estaba anunciado de esa manera. Es un evangelio que viene a transformar por completo el entorno del hombre desde su interioridad. Lo transforma desde quien yo soy, desde lo que hace en mi vida. Transforma mi persona y transforma los que están conmigo y transforma lo que hago. Esto es algo que no se puede callar. ¿Por qué he tocado este aspecto, hermanos? Por una razón bien sencilla. Las personas que comprendemos lo que el evangelio ha hecho en nuestro ser, no podemos callarnos. Es imposible callarnos. No hay necesidad, y cuando hablo de callarnos, no estoy hablando solo de expresar palabras. Es imposible callar con sus acciones. Es imposible callar con sus gestos. Es imposible callar de una manera sencilla la inclinación que yo estoy teniendo. El repudio hacia el mal y la consideración voluntaria del bien de Dios. En el libro del profeta Isaías, cuando se anunciaba el evangelio, cuando se anunciaba la buena noticia, decreta el profeta Isaías en estos dos textos de una manera sencilla, y quiero que enmarque precisamente la alegría del evangelio. Dice Isaías capítulo 9. Leo desde el verso 2. A pesar de todo, fíjese esta versión que leo, dice la Nueva Versión Internacional: no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Y hay detalles en los textos que denotan aflicción, angustia, incluso muerte. Tinieblas, penumbra, oscuridad, no es el lado más bonito de la existencia. Es el lado del caos, es el lado del desorden, es el lado de lo que está en putrefacción. Es el lado de la muerte. Y la escritura dice: no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era lo que estaba anticipando? Estaba anticipando la condición de vida en la cual había estado Galilea, donde era tierra considerada de paganos, por las razones que ya conocemos, que no vale la pena ahorita recordarlo, sino simplemente era un lugar donde la tristeza, la angustia, el dolor, todo aquello que genera muerte, era parte de la vida de los galileos. Pero este pueblo vio una gran luz, dice la escritura. Y el verso 3 empieza a anunciar de qué se trataba el plan de Dios. Y dice: tú has hecho que la nación crezca. Has aumentado su alegría. Y me llama la atención precisamente esa expresión: has aumentado la alegría, por una razón bien sencilla. La tristeza es parte del pecado, es parte del mal, es parte de la penumbra, es parte de todo aquello que representa el lado de la muerte. Pero Dios decidió dar alegría. Y si usted observa la condición de vida de los seres, todos de alguna manera buscamos alegría, buscamos el gozo, buscamos el bienestar, buscamos que esta vida que tenemos en el presente sea una vida digna, sea una vida completa donde nosotros realmente podamos disfrutar. Absolutamente todos los seres humanos buscamos eso, creyentes o no creyentes, con la única
diferencia que los creyentes ya la experimentamos. La alegría de la salvación, la alegría de la bendición de Dios en nuestra existencia, la alegría de que cambiaron mis sentimientos, que cambiaron mis inclinaciones, mi voluntad está afectada por algo que es más grande que cualquier ser humano, Dios mismo. Mi inteligencia ha sido afectada porque Dios me ha hecho sabio e inteligente. Y todas mis actividades y proyectos se ven reflejados de la alegría de Dios. La Escritura narra de una manera sencilla que la alegría sería parte de la vida de los seres humanos y que aquellos que estaban en esa condición, su situación iba a cambiar. ¿Con qué lo asimila? El verso 6 dice, porque nos ha nacido un niño. La razón era esa. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si usted conoce el texto, lo que ahí está es la nueva vida para los seres humanos. La vida del evangelio, porque Jesús es la palabra hecha carne. Es el evangelio de Dios para nosotros. Es la buena noticia de Dios para nosotros. La que cambia la angustia, la que cambia la penumbra, la que cambia la muerte, la buena noticia que viene a generar alegría, alegría completa al ser humano, que lo viene a dignificar, que su presente mejora con el simple hecho de ser creyente. ¿Cuántos hogares, cuántas familias, cuántas personas de manera particular necesitan alegría en su vida? Necesitan esperanza. ¿Cuántas necesitan salvación? Y déjeme decirle que no estamos hablando de cuestiones materiales. Como decía el apóstol Pablo hablando a los Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún ha bajado pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que creen. Pero esas cosas no son cuestiones de esta vida, hermanos. No son cuestiones materiales. No son casas, no son carros, no son edificios. No es eso. Las cosas son las cosas eternas. Las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Dios las ha preparado para nuestro bien eterno. La justificación, la santificación, la glorificación. Absolutamente cada una de esas, Dios las ha preparado para una trascendencia eterna con Él, para nuestro bien eterno. Y de eso es de lo que estaba hablando acá. Pero comienza desde nuestra realidad, en el aquí, en el ahora, en el presente. Tiene implicaciones en todos aspectos, porque Dios quita lo malo de nosotros. Nos está dando alegría para que desaparezca la amargura. Por eso tiene implicaciones de esta naturaleza. Jesús es la buena noticia que todos debemos de vivir, de experimentar. El capítulo 12 de aquí mismo refleja un detalle enorme. El profeta Isaías, y dice el verso 6, canta, grita de alegría, habitante de Sión, realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. ¿Tenía que ver con él? ¿Por qué la alegría? La alegría es porque Él está allí. No es la alegría común de un momento. Es el gozo de la presencia de Dios que lo hace superar cualquier adversidad, que lo hace salir de cualquier penumbra, que lo hace salir incluso de esa condición de muerte por el pecado. La alegría de la vida, la alegría de gozar todo lo que Dios tiene dispuesto para nosotros. Entonces, observamos que esto del evangelio es una vida de alegría, es una vida de gozo, es una vida digna, es una vida plena, como lo decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan plenamente. Regresando al libro de los Hechos, en la historia de los primeros cristianos, dice el capítulo 8, en el versículo 8 del libro de los Hechos.
Dice así la palabra. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Imagínese usted. Sigo la lectura del verso 4, donde decía, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Qué era lo que llevaban? ¿Cuál era el resultado de esa predicación en los creyentes, en los que prestaban asunto porque estaban en una circunstancia tan mala? Y dice, los que se habían dispersado predicaban. El trabajo es predicar. Pero ¿qué es lo que lleva este anuncio? ¿Qué es lo que lleva esta palabra? Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales, milagros que se realizaban, mucha gente que se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. La realidad, hermanos, es que el evangelio trae alegría a la vida. El evangelio trae bienestar, dignifica a la persona en todo sentido. No importa si es letrado, no lo es, no importa si tiene posición social alta o no la tiene. Libera al ser humano. Le libera en todo su sentido, en su voluntad, en sus sentimientos, en su inteligencia. Lo libera para la nueva vida. Lo libera para la eternidad. Lo libera para que no vuelva al pecado. Lo libera para que dignifique todo lo que representa su casa. Esta es la buena vida. Y es una vida alegre, porque el texto nos refleja, y aquella ciudad se llenó de alegría. El evangelio trasciende no solo a una persona. Hace poco leía a un autor que decía sobre la cita que está también aquí en la historia de la iglesia, sobre serás salvo tú y tu casa. Y no es que creamos que con una persona crea, los demás aunque no crean van a ser salvos. Claro que no creemos así, sino que creemos que la alegría se transmite. Creemos que la alegría, el bienestar alcanza, cubre, que trasciende, que no solo se quede en mí porque tengo el compromiso de que los demás también vivan alegres. Y ese compromiso se denota en la actitud hacia predicar, hacia vivir, hacia hablar. Entonces, esta es la alegría de Dios. No es la alegría del hombre. El profeta Sofonías enmarcaba de esta manera la alegría de Dios. Y la alegría de Dios, déjeme decirle, debe de ser nuestra alegría. Libro del profeta Sofonías, por favor. Capítulo 3, en el verso 17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con alegría. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Dios está alegre. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios que quiere compartir la alegría y el gozo con los demás. Dios no quiere que el hombre viva como ha vivido. Y por eso envió a su Hijo para darnos la buena noticia. ¿Quieres disfrutar? ¿Quieres saber qué es vivir realmente? Es esta la alegría de Dios. Él se goza, se deleitará en ti con gozo, dice la Escritura. Y está hablando de Dios. El evangelio es la alegría desbordante de Dios, que nos llena y que nos influye a compartir lo que nosotros también hemos recibido de Él. Este evangelio atiende cada una de las necesidades presentes de la humanidad y las transforma en la alegría de Dios. ¿Tiene implicaciones escatológicas el evangelio? Claro que las tiene.
y solo voy a nombrarlas porque el tiempo me falta, el tiempo es corto acá. Nos traslada al futuro perfecto de Dios, donde no habrá más mal. Y quise simplemente mencionarlo por una razón sencilla. El Evangelio trasciende, y trasciende hacia la eternidad, en un futuro perfecto de Dios, donde aquello que es un mal ya no está. Aquello que era de una manera equivocada desaparece. El error ya no está. El mal ya no está. La muerte ya no está. La vida perfecta es la que está allí. Entonces el Evangelio también tiene implicaciones escatológicas porque trae esperanza, donde las personas ven que el mundo está por destruirse y por acabarse, donde las personas anuncian el fin de un mundo. El Evangelio anuncia que lo mejor está por venir, que el futuro es prometedor. Es escatológico porque anuncia una mejor forma de vida. Anuncia una vida eterna, anuncia una vida perfecta, anuncia al Eterno acompañando a los suyos. Entonces es escatológico a la vez. Tiene implicaciones de ese tipo. Y eso, hermanos, tener esperanza es lo más hermoso en la vida. Saber que no vamos a una destrucción es lo más maravilloso que hay en la vida. Saber que Dios tiene algo más, lo que lo tiene mejor, es esperanzador para cualquier persona. Saber que se acabará todo lo malo, realmente trae un bienestar. La restauración total, la entendemos, la restauración total del ser humano será completa cuando aparezca el Mesías. Sabemos esto. Y aunque hay más para decir de las implicaciones escatológicas, quiero quedarme con eso únicamente. Tiene otro tipo de implicaciones, porque hay más también, pero quise quedarme con estas dos nada más. Entonces tenemos que entender que el Evangelio tiene un presente alegre y que tiene un futuro mejor. Que la vida en Cristo es vida plena ahora y es vida eterna y completa en el futuro con Dios. El Evangelio es perfecto en todo sentido. Por eso se le denomina la buena noticia y solo Cristo la ha hecho posible. Como decía la ponencia anterior, el principio del Evangelio, el principio de la buena noticia se desarrolla en la persona de Jesús, en su vida entregada, en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión para interceder por nosotros y en su venida a restaurar por completo nuestra existencia, la existencia de Dios en nosotros. Entonces, hay una trascendencia importante del Evangelio. Comprender a Dios y su plan es el objetivo de todo creyente. Es el objetivo de toda iglesia. Una iglesia que no tiene una comprensión clara del plan de Dios, no tiene una responsabilidad con el proyecto de Dios. La gran comisión es un mandamiento, no es una sugerencia, y por lo tanto debemos tomarlo como tal. Dios no dijo, si quieres, si te sientes bien, si crees que eres capaz. No, la gran comisión es un mandato y debe de ser tomado como tomamos el temor a Dios, como tomamos el no tener otro Dios, como tomamos el que no tenemos que postrarnos ante una imagen para adorarla. Tenemos que tomarlo de la misma manera porque sigue siendo un mandato y no es una sugerencia. Y de su mandamiento. Y Jesús lo dijo de una manera sencilla, que nosotros guardamos sus mandamientos solamente si lo amamos. Entonces no hay una sugerencia. Los creyentes en todo tiempo y bajo toda circunstancia debemos guardar el mandato divino. ¿A usted no le pasa por la mente pensar de los mandamientos de Dios? Bueno, si no tengo el dinero oportuno para hacer tal actividad, entonces no la hago para Dios. Usted no piensa así de no postrarse ante una imagen. Usted no piensa decir,
ay, hoy no me siento bien como para no postrarme. Hoy me siento bien para postrarme. No es una opción, no postrarse ante una imagen, no venerarla, no adorarla, es un mandato divino. No tener otro Dios es un mandato divino. No hay excusa, no hay razón, no hay justificación, porque entendemos quién es nuestro Dios. De la misma manera, la Gran Comisión está allí. Y los creyentes lo que tenemos que hacer es simplemente comprender a Dios y su plan y por qué Él dejó la Gran Comisión. Dios podía haberlo resuelto de otra manera, pero decidió resolverlos, influyendo en nosotros su alegría, colocando en nuestro corazón la convicción de que esta es la vida perfecta, la vida plena, reconociendo que aquí se disfruta y que esa experiencia personal nos debe de mover a ir en todas partes a predicar el evangelio. Dios quiere salvar a la humanidad. Esa es una realidad innegable. Y de su plan, nosotros fuimos comisionados dentro de su plan a participar. Y como dice la misma palabra, ¿cómo recibimos? Recibimos de gracia. ¿Cómo damos? Damos también de gracia. 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 No se le olvide esa expresión. Recibimos sin merecer. Tenemos que dar de manera abundante, sin pensar si se debe o no, si se merece o no, si es propio aquí o no, si el tiempo es el adecuado o no. Es gracia. Estamos inundados de gracia. Y por lo mismo debemos de darlo de la misma manera. La gracia es parte del plan de Dios. Nuestro Señor, en la Gran Comisión, ha definido el área de nuestra responsabilidad y de enseñar a todas las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Me seréis testigos, me seréis testigos. ¿Le suenan esas palabras? Las tenemos claras. Todas las naciones, todas las criaturas. Testificar, testificar, testificar. Son las consignas del evangelio. Son las consignas del reino de Dios. Hasta lo último de la tierra. No hay lugar. No hay tiempo. No hay lugar ni tiempo, hermanos. Lo que hay es disposición. Lo que hay es entrega. Lo que hay es compromiso. Lo que hay es alegría en mí y una alegría desbordante. Una alegría que salpica, lo dice la Escritura, que salta, que no se puede contener porque es la alegría de Dios, es la inundación de Dios en mi existencia. Entonces no se puede contener. Es imposible. Los que hemos sido alcanzados en la gracia de Dios, es imposible contenernos. Debemos de salpicar, hablando, predicando y viviendo. Escogí este texto por la trascendencia del tiempo de Juan. En Juan capítulo, en esta carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Fíjese estas declaraciones. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es la vida. No está hablando de grandes conocimientos. No está hablando de que tenemos una gran experiencia. Está hablando de la vida, del aquí, del ahora. Está hablando de su relación. Está hablando de comprender el impacto que Cristo tiene en mí.
Juan no era un letrado. De hecho, la mayoría de los apóstoles que conocemos nosotros con esa declaración no eran letrados. Se dice por allí que solo 2 eran de Judea. Solo 2 de los 12 eran de Judea, que tenían acceso al mejor estudio en Jerusalén, porque ahí estaba la fuente de todo conocimiento. Los demás eran de los lugares menos pensados. Lo curioso es que de los 12, el que era de Jerusalén era Iscariote. Los demás no, pescadores, algunos con ciertos conocimientos como Leví, por ser recaudador de impuestos. Pero los demás pescadores, gente sencilla, gente humilde, gente de poco conocimiento en las ciencias humanas. Pero el evangelio transforma la vida. Su inteligencia la coloca en una condición distinta. Su voluntad, sus sentimientos, sus proyectos, absolutamente todo lo mejora. Entonces, ellos hablan de su experiencia. Y Juan está hablando no de cosas de misterios, hermanos. Juan está hablando del diario vivir. Y él está diciendo de una manera, lo que oí de él, lo que oímos, lo que vimos, su experiencia de cómo Dios ha obrado, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos. Esa experiencia es relación, es vida con el Señor. Y esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, dice. Fíjese qué maravillosa esa declaración. Esta vida se manifestó, es decir, se reveló, se mostró, se descubrió a nosotros. Se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Por eso le digo que es imposible. Una persona que ha tenido la gracia divina, la manifestación de Dios, de la salvación, es imposible que al haberla visto no dé testimonio de ella. No, simplemente pase por alto es testificar de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Escuche usted bien. Lea usted bien. Comunicar la palabra también da alegría. Es lo pleno de Dios. Es la satisfacción más grande de saber que la gracia que yo tengo, la que he recibido, la gracia de Dios que ha transformado mi ser y que me hace ser dichoso, ser feliz, la puede tener otro. Que hay más que lo deben de tener, que deben de conocer esta forma de vida. Por eso el texto estaba así. Esta existía desde el principio. Hemos visto, hemos contemplado lo que han tocado nuestras manos. La vida. Cristo se manifestó, anunciamos. Bueno, les escribo estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Imagínese usted tal declaración. Es una verdad. La alegría se renueva y se comunica. La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás, comunicándolo.
El bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones como las del apóstol Pablo. El amor de Cristo nos apremia. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Esta es una de las cuestiones más hermosas de comprender sobre el evangelio. Y creo yo que los creyentes de la época primitiva de la iglesia habían comprendido la alegría del evangelio, la transformación, la trascendencia. Se sentían responsables. Vivían de una manera porque palpaban al verbo de la vida, porque oían y esa palabra transformaba su ser, porque miraban sus milagros, porque miraban cómo la vida cambiaba, porque miraban cómo todos tenían esperanza de algo mejor. Y eso compromete, hermanos. Por eso el apóstol decía, ay de mí, porque no puedo retener, porque no es mío, porque he entendido que es de Dios y debe de ser para todos. Preparando la venida del Señor, la parusía, el evangelio, reino de Dios debe de ser creído, anunciado, predicado, vivido y establecido. Esto trae alegría y felicidad a la vida, trae esperanza, paz, regocijo. El evangelio es la parusía de Dios que irrumpe en el mundo para la completa realización del plan de Dios. Cuando Cristo venga, se cumplirá por completo la palabra dada en Juan 16, 22. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Qué maravilloso es esto. Y qué maravilloso es comprender que la venida de Cristo traerá gozo para siempre. Está asegurado, garantizado, que la parusía de Dios traerá completa alegría y gozo al ser humano. Anunciar la llegada, la nueva vida, donde el mal no existirá más, donde las personas deben saber por nuestros labios, acciones, anuncios, nuestra vida, que el reino de Dios está aquí, que es una realidad presente y que ellos pueden y están invitados a participar de esta alegría, es el trabajo de la iglesia. Es lo que nosotros debemos entender. Hay motivos. ¿Cuáles son los motivos de los creyentes primeros? Los primeros creyentes actuaron. ¿Y qué hicieron? Proclamando, testificando, anunciando, predicando, sin importar los obstáculos, las amenazas, sin importar la muerte misma, sin importar si era el momento oportuno, si era propio del tiempo, si había una justificación para decir, no lo voy a hacer. Hechos 8 decía que los que fueron dispersos iban predicando la palabra. Alguien pudiera decir, tengo razón para callar. Podían haber pensado así, pero no pensaron así. Fue imposible detenerlos. La samaritana no se detuvo. Pudiera alguien pensar, ¿cómo una mujer nos va a hablar? Cuando en la época la mujer no se podía ni conversar con ella, pero no la detuvo su condición social, cultural. No la detuvo. Los ciegos que recibieron la vista, a pesar que se les dijo el maestro, solo hagan esto y callen, no se detuvieron. Los apóstoles llenaron del evangelio Jerusalén. Ese es el testimonio del libro de los Hechos. La gente decía, han llenado toda Judea y Jerusalén de esta enseñanza. Era emocionante, los azotaban y no importaba, con alegría comunicaban más y más y más. Simplemente no se callaron. ¿Por qué? La alegría de la nueva vida los motivó. La experiencia del perdón, la experiencia del gozo de la salvación,
del cambio era tal que no importó absolutamente nada con tal de anunciar a Cristo. La esperanza gloriosa del futuro y de la vida eterna era tan grande que deseaban que todos tuvieran parte de él. Piensen los suyos. Ya todos conocen de él. Ya usted ha predicado en todas partes, comenzando desde allí. Piense en sus vecinos. Piense en sus amigos. Piense si es empleado en sus patrones. Piense si tiene gente a su cargo en ellos. Piense en el que está haciendo cola cerca de usted para hacer una gestión en algún lugar o para hacer las compras simplemente. Piense. La alegría que usted tiene será la alegría de ellos. La esperanza que usted tiene será la esperanza de ellos. Le satisface, le complace y vive desbordado de emoción por la alegría del evangelio en su vida. Salta para vida eterna. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué le motiva a compartir el evangelio? ¿O qué le desmotiva para quedarse callado? ¿Qué es lo que está pasando allí? Tenemos la oportunidad y quiero desafiarlos precisamente a ello, a que no sea uno más con pleno conocimiento, sino al contrario. Y quiero compartir un escrito que tengo acá, se los quiero leer, porque lo encontré en un documento y llamó mi atención. La escritura claramente dice que los no evangelizados están perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Así dice la palabra. Qué gran responsabilidad hay sobre nosotros. Tener conocimiento de Cristo nos impone la obligación de compartir ese conocimiento con cada hombre sin retrasos. Tenerlo es un crimen de magnitudes infinitas contra esa gran porción de la raza humana que siguen en oscuridad. La iglesia y los cristianos tendrán mucho que responder porque ha retenido la verdad de salvación lejos de almas necesitadas. La historia de compartir el evangelio en todos lados está repleta de intensos incidentes que remarcan el crimen del retraso. Un viejo esquimal dijo al obispo Selkirk: has estado muchas lunas en esta tierra. ¿Sabías estas buenas noticias desde entonces? ¿Desde que eras niño? ¿Y tu padre las sabía? Entonces, ¿por qué no vinieron antes? Un peruano en los Andes dijo: ¿cómo es que durante todos los años de mi vida nunca antes haya escuchado que Jesucristo dijo estas preciosas palabras? Un moro pidió una Biblia ilustrada en Casablanca. ¿Por qué no han corrido a todos lados con este libro? ¿Por qué tanta gente de mi pueblo no conoce al Jesús que esta proclama? ¿Por qué la han guardado para ustedes? ¡Qué vergüenza! Una mujer egipcia, al escuchar el evangelio, la primera vez dijo: es una historia maravillosa. ¿Las mujeres en tu país la creen? ¿Sí? Pausa. No creo que ellas crean, o no se habrían tardado tanto en venir a decirnos. Has llegado tarde, dijo un sacerdote taoísta a un misionero cuando entraba a un templo chino. Había visto en una visión que un día un mensajero vendría de una tierra lejana, pero tendría que esperar 18 años. ¿Cuánto tiempo has tenido las buenas nuevas en Inglaterra?, preguntó Mr. Nee a Hudson Taylor. Nos contestó: ¿qué? ¿Varios cientos de años? ¿Es posible que han conocido de Jesús por tanto tiempo y hasta ahora han venido a decirnos?
Una mujer musulmana en Bangladesh preguntó a un misionero, ¿desde hace cuánto murió Jesús por la gente pecadora? Mírame, estoy vieja. He orado, he dado limosnas, he ido a templos santos, estoy hecha polvo de ayunar. Y todo esto es útil o es inútil. ¿Dónde han estado todo este tiempo? De hecho, ¿dónde? Al principio de la raza humana hay una historia de Dios preguntando a un hombre por su hermano, cuya sangre clamaba desde la tierra. Es un hecho estremecedor que el primer hombre en deslindar responsabilidad por su hermano era un asesino. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Es la pregunta de alguien que desprecia la dignidad de la vida humana y el valor del alma humana. Somos responsables por nuestros hermanos. Esa es una declaración que retiñe nuestros oídos, que hace palpitar nuestro corazón de una manera que nos compromete. ¿Cuánto tiempo ha tenido el Evangelio? ¿Cuánto ha disfrutado? ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado con él? La congregación donde estoy, hermanos, tengo alrededor de 9 años voy a cumplir de estar acá. Fui trasladado del oriente del país a esta nueva congregación hace 9 años. Cuando vine, me di cuenta de algo tan sencillo. Nadie conocía de nosotros. Solamente el lugar donde nosotros nos encontrábamos sabían que la iglesia de Dios Séptimo Día estaba allí. Fui al centro del pueblo y pregunté, ¿conoces la iglesia de Dios Séptimo Día? Y tal vez alguno daba referencia del movimiento adventista, pero no de nosotros. Y la pregunta sigue teniendo un impacto terrible. ¿Cuánto tiempo hemos escondido la alegría que tenemos del Evangelio? Bendito Dios, a 9 años de esa triste realidad, hoy al menos Guastatoya sabe dónde estamos, sabe que creemos, sabe que ayudamos. Porque el Evangelio, hermanos, no es un conocimiento encerrado en 4 paredes. Todos los que habían sido dispersos iban anunciando el Evangelio. Dios quiera que no nos quedemos con él. Ha sido un verdadero placer. El Señor los bendiga. Bendecimos a Dios por que a través del querido pastor hemos escuchado este hermoso desafío que nos plantea la revolución de la alegría. Gracias, querido pastor Hugo, por volver a instalar, creo, en el corazón de todos los que amamos a Cristo, ese paradigma que a veces olvidamos, ¿no? Y que a veces en nuestra práctica cristiana nos encerramos tanto, nos ensimismamos tanto, que olvidamos el gozo y la alegría que nace de Dios por el perdido. Gracias por compartir este tiempo con estas reflexiones. Me ha quedado resonando esta parte, ¿no? de la implicación que tiene el Evangelio en nosotros primeramente. Debemos vivir la alegría nosotros, debemos recuperar la alegría. Porque tener a Cristo es vivir con alegría. Y creo que no hay mejor signo que como usted decía en su ponencia, la gente que nos rodea pueda ver en nosotros la alegría, el gozo de Dios, ¿no? En el Evangelio de Jesús. Muchas gracias. Gracias, querido pastor. Gracias por estas reflexiones que sin duda nos impulsan y nos alegran. Vamos a abrir un tiempo, hermanos y hermanas, vamos a abrir un tiempo
para si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro ponente, hágalo con toda confianza. No solamente pueden ser preguntas, tal vez puede ser alguna retroalimentación, puede ser alguna contribución personal que abone a esta reflexión, a esta revolución de la alegría que tanto anhelamos los que vivimos el Evangelio de Cristo, ¿no? Así es que si alguien, hermanos y hermanas, tiene el deseo de expresar algo al pastor Hugo Villanueva, preguntar algo, este va a ser el tiempo. Como ustedes saben, hay un emoji en sus pantallas que tiene que ver con una manito o algo así, un pulgar arriba. Con eso es suficiente para que yo me dé cuenta que usted quiere participar. Y si no, atrévase, hermanos, atrévase, abra su micrófono. Si usted siente ahorita algo en su corazón para compartir, es el Espíritu Santo que está tocando su corazón. A veces uno se queda con eso diciendo, ay, yo no hablo porque yo no sé qué decir, no sé cómo expresarlo. No, no, olvídese de eso, hermanos, olvídese. Si nosotros aquí, en este espacio que estamos entre familia y somos hermanos, rompemos esas barreras de sentirnos cohibidos, pues eso nos va a ayudar mucho para que cuando estemos queriendo compartir la alegría del Evangelio, podamos nosotros encarar de mejor manera, ¿ok? Así es que los animo, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna palabra al pastor, es el momento de poder hacerlo. ¿Alguien desea tomar la palabra? ¿Algún pastor, algún consagrado, algún líder, algún hermano, hermana? Hermano pastor, querido amigo Jorge Forero. Adelante, querido amigo. Hermanos, Dios les bendiga. Hermano Hugo, Dios le Gracias. bendiga. Gracias por esa ponencia, esa exhortación. Le voy a pedir disculpas primero, hermano, porque tuve unas dificultades y de pronto llegué un poquito tarde, entonces no sé si lo que le voy como a tocar el tema, hermano, su merced lo resolvió en algún momento. Pero como en esta última parte que tocaba el hermano, la primera carta de Juan, en la parte de hablando, predicando y viviendo. Precisamente hoy, hermano, tenía una charla con algunos hermanos de un proyecto de la iglesia y una hermana animando a que la iglesia evangelice. La hermana me decía que es que de todas maneras el evangelista o el evangelismo es un don que tienen solo algunas personas, ¿sí? Y yo reflexionaba un poquito con la hermana acerca de que pienso que es un mandato para todos, lo que el hermano más o menos entendía estaba orientando, ¿sí? ¿Será que en la iglesia nos quedamos un poquito? Voy a hablar en la parte que yo tengo aquí en Colombia, de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Nos quedamos un poquito con que tenemos una tremenda doctrina, tenemos un fundamento muy sólido, pero estamos pensando que solo algunas personas exclusivas son las que van a evangelizar y hemos perdido como iglesia lo que decía el hermano Abraham ahorita en el final, como que estamos perdiendo esa alegría de tener a Cristo en nuestra vida y asimismo no la compartimos. Esa sería mi primera parte, ¿no? Y la segunda es cómo, bueno, un poquito con estas dos ponencias creo que nos tenemos que mover como iglesia a todo nivel, pero ¿cómo hacemos para poder compartir esa parte en nuestras iglesias? Que el evangelismo es algo que pienso yo que es del día a día, siempre escucho al hermano Abraham, ¿no? Es algo que nos es una necesidad, ¿sí? Debe ser una necesidad, no es de alguien especial, sino que pienso que es de todos, no sé si me voy equivocando en esa parte. Gracias, hermano, Dios le bendiga y muchas gracias por su exposición, hermano. Con gusto, hermano Jorge. Gracias por su participación, sus preguntas. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, sí, pastor. ¿Sí escuchan? Sí, sí, adelante. Sí, ok, es que yo a veces tengo aquí que se me corta un poco la voz de alguno. Bueno, creo yo que sí, con relación a lo primero que decía nuestro hermano,
tal vez hemos tenido un poco de dormirnos en nuestros laureles, digo yo, en relación a lo que tenemos como enseñanza doctrinal. Es importante, pero el evangelio también es doctrina. No debemos de olvidar eso, que no entra dentro de otra categoría, sino el evangelio es doctrina de Dios también. Lo que sucede es que tal vez nuestra historia de iglesia ha sido así. Creo yo que estamos en un despertar, al menos quiero creerlo así. Acá con nosotros ha sido algo similar. Nuestra tradición de iglesia ha sido, durante muchos años, fue profecía, enmarcados, creo yo, de nuestros hermanos de México, de Estados Unidos, porque así ha venido. Y creo que fue una época de la iglesia en que fue importante, en que tuvo su lugar, en que también sigue marcando nuestras comprensiones en cuanto a la Biblia y a lo que Dios tiene ahí como verdades. Pero creo yo que tenemos un despertar ahora hacia compartir el evangelio. La misma iglesia necesita ser evangelizada. La misma iglesia necesita que su corazón esté afirmado en Cristo, que sea lo primordial. Lo demás está allí y debe de seguir, pero el corazón debe estar rendido. Y creo yo que es algo que tenemos que ir procurando poco a poco. Yo sigo deseoso de ver una iglesia, tal vez no dispersa, porque no es eso lo que deseo, que la iglesia esté dispersa, pero que sí la iglesia se sienta alegre y motivada a decirle a las personas, mira, aquí es la mejor vida. Ven, te la muestro. Y no necesariamente tienen que ser de los que hablan. Usted puede mostrar la alegría. Escuchaba al pastor Abraham cuando daba la ponencia anterior, y él dejó un desafío también allí para nosotros, ¿verdad? En su última parte. Y me quedo con eso, hermanos. Me quedo precisamente con eso, porque creo yo que nosotros no debemos de callar. Que algo que no tenemos que tener es callar. Y lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos hacerlo con que nosotros tengamos declaraciones ante las personas, con algo tan sencillo, como decía el pastor Abraham en la ponencia anterior, de ponencias de su fe. Dios te bendiga, con algo tan sencillo. Primero Dios. Usted está comunicando y comunicando que Dios es la razón de su existencia. En cuestiones tan sencillas marcamos una diferencia y mostramos lo que somos. No digamos, hermanos, en compartir completamente la transformación, el bienestar, la alegría de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús y de que las personas conozcan, comenzando desde los propios. Y hago énfasis en los propios, hermanos, porque creo yo que somos de los que estamos viendo muy hacia allá y muy poco hacia nosotros, hacia los nuestros, hacia nuestra familia. Estoy seguro que ellos necesitan con urgencia la alegría del evangelio también. Y no es que haya que dejar de ver hacia afuera. Claro que hay que ver hacia afuera, pero tenemos una gran oportunidad en los mismos, en los nuestros. Alcancémoslo. Creo yo que podemos comenzar por allí. Y la tradición que tenemos de nuestra doctrina, pues esa va a seguir, hermanos, porque esa no creo que vaya a cambiar. Ha permanecido, está allí, son realidades, verdades bíblicas que están allí. Tal vez una mejor comprensión vamos teniendo sobre ellas, pero esas van a permanecer. Esas no se van a quitar. Entonces tenemos que avanzar en la necesidad de la gente, en su realidad de vida actual y en la trascendencia que el evangelio tiene que tener para ellas. Ese despertar debe de continuar y creo yo que en todas las instancias, como decía el hermano Jorge, deben de haber proyecciones hacia eso, desde las autoridades que velan por las iglesias nacionales, debe de haber una proyección hacia alcanzar almas, hacia participar de la gracia divina a los demás. ¿Me podía repetir la segunda parte? Porque no se me quedó allí.
Sí, hermano, es que lo que decía el hermano ahorita al final, eso yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Inclusive en el seminario con el recordatorio que nos hacía el hermano Ramón Ruiz acerca de esas doctrinas distintivas que tenemos. Tenemos un fundamento y tenemos una parte bíblica en la iglesia muy fuerte que creo que no debemos desaprovechar. La segunda pregunta que le hacía el hermano en referencia a eso es, si tenemos eso tan bueno, ¿por qué no nos animamos como miembros, como parte de la iglesia, a veces al compartir? ¿Qué deberíamos incrementar en entender esa parte que la obligación, o la obligación no, porque yo creo que debe ser un gozo, el poder compartir que tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿sí? Que hacemos parte de una familia donde vemos tantas bendiciones y tantas cosas buenas, ¿no? Para que no se piense que es un trabajo exclusivo de alguien, de un pastor o del que tiene una buena predicación, sino que es de todos, de todos los que hacemos parte de este cuerpo de Cristo. Ok, gracias, hermano. Gracias a usted. Bueno, desconozco la realidad de ustedes. Puedo hablar un poco de la realidad de donde estoy, ¿no? Creo yo que una de las cosas que tal vez no trabajamos mucho fue el hacer discípulos, el discipulado realmente, y que las personas desde el principio vayan y salgan. Fíjense que tuve la experiencia en un lugar de aquí de Guatemala que está bien al norte del país. Ahí hay mucha historia cultural de Guatemala, ruinas y todo eso, y es un lugar muy provinciano. Tuvimos que ir a una de nuestras congregaciones ahí, muy pequeña por cierto. Viajamos como unas 10 horas de camino, metidos en la montaña, y fuimos a ver a nuestros hermanos para darles un seminario sobre evangelizar. Estuvimos trabajando con ellos 3 días, y la última de las cosas que hicimos fue hacer una práctica, y les pedimos que llevaran invitados. Y los que enseñábamos el seminario de evangelización, les dimos la teoría, pero usted sabe que sigue siendo una teoría. Pues teníamos que demostrarles cómo se evangelizaba. Y recuerdo que cada uno hizo su participación. Me tocó a bien presentar el evangelio, y conocía a algunos miembros, algunos hermanos, y los otros pues no los conocía. Y el asunto es que me dijeron, bueno, pastor, le toca evangelizar a esta persona. Pero yo no sabía, yo le estaba presentando el evangelio. Y recibió a Cristo allí. Ese día, al final fue algo real. Dijo, yo vine aquí porque me invitaron, pero estoy emocionado. Y tal fue su emoción, que en la tarde dijimos, bueno, vaya y comunique la noticia. ¿Y saben, hermanos, qué pasó? Que logró uno. Impactó el corazón de una persona el primer día que recibió a Cristo. Porque hablaba con una emoción, hermanos, que era tal su emoción que contagiaba. Creo yo que lo que menos hemos hecho es permitirle o instruir, o no sé cómo llamarle, a que vaya desde el principio, a que se sienta impelido, a que el espíritu lo tiene que mover, porque es Dios el que está ahora en él. Y creo que nos hemos entretenido mucho, demasiado, en buscar mejores estrategias, mejores proyectos, que los hay, hermanos, que los hay. Pero creo que el evangelio es eso que decía Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que tenemos en nuestro ser, que es de ir y decirlo. Eso no necesita un predicador, eso necesita una persona simplemente que sienta a Dios en su corazón, que sientas la paz que Él da, que se sienta como hijo de Dios, y que le dice, mire, esto es lo que está aquí para ti, al estilo de la samaritana. Va
y va y no calla. Creo yo que parte de ello, tal vez nos hemos quedado un poco cortos en hacer que nuestros miembros tengan esa convicción de poder transmitir el evangelio. Porque a veces nos encerramos mucho en métodos, que no son malos, insisto, yo sigo enseñando métodos de evangelización, pero el campo es lo mejor, hermanos. La iglesia nos metieron en 4 paredes, el Imperio Romano con su estructura, pero la iglesia es la vida de las personas, es la vida ahí afuera con la gente. Nos metimos en templos, debemos de salir ya. Y creo yo que adorar conjuntos es bueno, no hay que dejar de hacerlo, pero la vida de la iglesia es la vida de las calles, hermanos. Así se avanza, y se avanza desde el primer día. Creo yo que tal vez ahí tendríamos que buscar una mejoría en cómo estamos desarrollando nosotros y cómo estamos enseñando a las personas nosotros. Sería importante e interesante que hubiera un proyecto que desde el principio invite a las personas a no callar, a ir, a salir. Por ahí tal vez, hermano Jorge. Con todo respeto, porque no trato de decir esto se haga o conocer incluso su entorno en el cual usted se desarrolla o en el que se desarrolla el resto de los seminaristas. Aquí es algo así. Nos hemos quedado muy cortos en discipular gente y en que la gente testifique. Creo que eso es importante y creo que es de las cosas primeras que debe entender un creyente. Gracias, gracias, querido Pastor Hugo. Me parece, hermanos, que por eso planteaba que el gran paradigma que hoy Dios ha traído a través del Pastor Hugo es recuperar la alegría. Debemos ser una autocrítica nosotros, hermanos, los que somos viejos ya en el Evangelio, diríamos, ¿no? Los que nacimos en el Evangelio, los que venimos de familias donde el papá, el abuelo, donde tenemos apellidos de abolengo dentro de la iglesia. Y haciendo una autocrítica, según lo planteado hoy, debemos reconocer que muchos hemos perdido esa alegría. Vamos a nuestros templos con pesar. La palabra la predicamos a veces, muchos predicadores la exponemos por compromiso, ¿no? Nuestros cantos a veces son tan quietos, ¿no? Tan quietos que dejan de hacerse sentir el gozo de la salvación. Por eso pienso que hoy debemos recuperar esa alegría, hermanos, hermanas. Gracias por compartir eso. Creo que el discipulado es fundamental. Siempre ustedes se han dado cuenta cuando alguien se convierte a Cristo, está feliz. Lo primero que quiere es ir a hablar y predicar. Pero después de un año, después de 2 años, se vuelve como nosotros. Se vuelve como nosotros. Y creo que parte de todo este esfuerzo que queremos hacer como iglesia a través del seminario es romper esos esquemas de los líderes especialistas, ¿no? Bueno, hay que predicar el evangelio, pues que vaya el director de evangelismo, ¿no? O que vaya el pastor, y entonces todos por los demás nos quedamos ahí, ¿no? Sin esa responsabilidad. Pero me gusta que volvamos a recuperar esa alegría de la que hablaba Hechos, ¿no? La gente salió perseguida e iban gozosos, porque dice que iban anunciando la buena noticia. O sea, iban con una alegría impresionante. Gracias por la respuesta. ¿Alguien más, hermanos? Aquí hay en el chat gratitud para vos, querido pastor, de parte del pastor Ricardo Méndez. Te manda saludos. Amén. El hermano Carlos Un Gui abrazo, también. hermano Richard. Hermano Carlos Gui también te agradece. La hermana Lidia Rohr también te agradece. El pastor Dante y la diaconisa Liti también agradecen tu ponencia. El presbítero Omar dice que debemos manifestar la fe sin que haga falta ser letrados, ¿no? Solamente compartir la palabra y llenarnos de ella. Pastor Gustavo. Muchas gracias, Pastor Omar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero
de alguna manera, con todo el respeto y humildad, felicitar al hermano Hugo por su ponencia, porque realmente creo que una ponencia muy buena con un contenido, no solo el contenido, sino con qué espíritu lo hace, un espíritu real, un espíritu vivo que transmite y que contagia a través de su ponencia. Así que muchas gracias por esa ponencia. Y Gloria a bueno, Dios, hermano. tratando de hacer una retroalimentación, yo creo que muchísima membresía de la iglesia en Argentina ha perdido su primer amor. Tuvo su experiencia, pero se va quedando con el tiempo, va perdiendo ese amor al evangelismo, ese amor, y se ha ido acostumbrando a una vida cristiana cómoda, una vida cristiana de ajustarse a la doctrina, ajustarse a ciertas partes de lo que es el evangelio, pero no al evangelio en su plenitud, porque ajustarnos a una doctrina, pero no ajustarnos al mandamiento de ir y hacer discípulo, no nos hace salvo. Podemos guardar el sábado, podemos guardar las viandas, podemos, como hizo la iglesia argentina, y creo que le pasó a Guatemala y a otros lugares, que nos sentíamos orgullosos por ser sabatistas, pero no compartíamos el evangelio. Nos sentíamos orgullosos porque no pedíamos el diezmo, pero al final de cuentas no compartíamos el evangelio. Entonces no le estamos llevando la salvación a la gente. Creo de que vivimos un tiempo, y hoy por hoy con más razón, ¿no? La pandemia nos dejó grandes secuelas, y creo que es momento de salir nuevamente a las calles con fervor, con entusiasmo a llevar el evangelio de Jesucristo. Así que de mi parte, como pastor, quiero felicitarlo y decirle muchas gracias por su ponencia. Dios lo bendiga. Igualmente, hermano. Gracias a ustedes. Gloria a Dios por eso. Gracias, Pastor Gustavo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? ¿Alguien está sintiendo algo en su corazón en esta noche que quiera compartir? ¿Hay algún alegre por ahí? Hay una pregunta importante ahí en el chat, hermano. A ver, sí, recién llegó de Mario. Dice, basándome en lo que pasó en la pandemia, donde mucha gente se alejó de la iglesia, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Salir a evangelizar a la gente del mundo o reevangelizar nuestras iglesias? Bueno, yo quiero decir algo de eso. Un día Jesús fue abordado sobre un tema distinto, pero creo yo que la respuesta es propia para esta ocasión. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, dijo el maestro. Y yo creo que esas son las cosas que no debemos de olvidar. No podemos poner, todo es una prioridad, hermanos. Todo lo de Dios es una prioridad. Y todos tenemos el compromiso. No creo que pase por poner algo en primer lugar. No, lo nuestro es importante y lo de afuera es importante. Entonces, el compromiso es hacia todos lados. No creo que convenga colocar esto primero y lo otro después. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Pastor Dante. Sí, buenas noches para todos. Y bueno, también quiero sumarme Buenas noches. a felicitarlo al Pastor Hugo por esa hermosa exposición, esa hermosa ponencia. Y en un momento él dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Me pegó. Y dijo, hay algo que no nos deja predicar en todo tiempo. Y me preguntaba yo, ¿qué será ese algo, ¿no? Que no nos deja, ¿no? Es como la pregunta que le quiero hacer, ¿no? Quizás es difícil de contestar, pero porque tal vez es muy personal. Pero bueno, por ahí tirar una idea como para tener una idea, ¿no? De lo que no nos deja predicar. Ok, hermano Dante, gracias, pastor.
Tal vez no quiero ser pesado en la respuesta, voy a hablar de lo personal y porque cada caso pueda ser distinto, aunque creo yo que todo pasa por esto. Creo que somos un poco, ¿cómo se dice? Egoístas. Creo que el egoísmo es lo que no nos deja. Porque si yo soy feliz, ¿por qué no que otro pueda ser feliz? Si yo soy dichoso, ¿por qué no que otro sea dichoso? Si mi familia está bien, ¿por qué otra familia no puede estar bien? El egoísmo nos evita llegar a los demás. Y creo que hacer conciencia en eso nos ayuda porque nos confronta con la realidad de lo que Dios es. ¿Se imaginan ustedes a Jesús pensando, no, sí, miren, me van a maltratar, ni me van a hacer caso, algunos me van a rechazar y otros? No hubiera venido, hermanos. Jesús no fue egoísta. Él vino y murió por ninguno que merecía, porque ninguno merecimos nada. Todos estábamos mal, todos estábamos en el pecado, todos estábamos en la indiferencia hacia Dios, pero Dios nos amó así. Y creo yo que el amor de Dios ahora nos constriñe, y por eso el apóstol Pablo decía, ay de mí si no, porque a él lo movía el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en él lo movía a lo de Dios. Y creo que en lo de Dios no debe de haber egoísmo. Y tal vez nos hace falta reparar un poco sobre eso, sobre qué nos detiene. Pero yo creo que partimos del egoísmo. Eso no nos deja. Entonces, lo demás pues son excusas acomodadas, ¿verdad? Excusas acomodadas. Porque la referencia a los primeros cristianos era que la vida de ellos no era agradable si se confesaban cristianos o si se confesaban seguidores del Nazareno. No era vida, no era algo que la sociedad los iba a aplaudir. Era un riesgo, pero no fueron egoístas, a pesar de su propia vida. No fueron egoístas, sino que estaban comprometidos. Y pienso yo que uno puede hablar de lo que tiene, de lo que posee. No puede comunicar algo que no posee, porque solo habla vacíez. Si tenemos la vida alegre, porque el evangelio está en nosotros, eso se transmite. Es que lo tiene que transmitir, no se puede quedar con él, no se puede quedar con él. Yo no sé si les ha pasado, y pongo un ejemplo de otra forma, les ha pasado que alguna vez usted va en algún lado o se sube al, ¿cómo le llaman los autobuses ahí? Cuando va para un lugar a otro. Colectivos. Bueno, el colectivo. Gracias, hermano Abraham. Se sube al colectivo y dice, y solo con verlo, alguien de repente pregunta, ¿y usted es cristiano? Hay cosas que se reflejan de una manera tal que usted no tiene la intención de comunicarlas, pero está comunicando. Porque comunica alegría, porque comunica vida, porque comunica respeto, comunica. Entonces creo yo que lo demás de hablar es cuestión de dejar de ser egoístas. Y damos lo que tenemos, hermanos. Pedro lo dijo, no tengo oro, no tengo plata. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos? Por ahí habría que reparar un poco uno. Gracias, Pastor Hugo. Bueno, hay una aquí de Juan Pablo, Pastor Hugo, que nutritivo fue escuchar la palabra de Dios. Personalmente fue una exhortación que lo tomo para salir de mi zona de confort, sin demora alguna, y anunciar cuán grande es el gozo del Señor en cada ser humano. ¿Hace cuánto tienen esta alegría escondida? Me quedo con esa pregunta para reflexionar. Así que le mandan saludos. Gloria a Dios, Interesante. Qué bueno. ¿Hace cuánto tienen esta alegría escondida? Gracias, Juan Pablo, por recordarnos esa parte. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Creo que lo que planteaba el pastor Hugo, y no sé si concordás conmigo, querido amigo, en la alusión que hace el profeta Isaías sobre Galilea y sobre la oscuridad, creo que hoy se cierne sobre nuestros países, sobre nuestros gobiernos, nuestras sociedades, la misma oscuridad, me parece. No sé si coincidís.
Y creo que hoy vivimos, hablo por la sociedad argentina en la que nos movemos, en un país donde el pesimismo está presente, donde la zozobra, principalmente económica, de los modelos que el gobierno implementa, etcétera. Pienso que hoy necesitamos invadir esta oscuridad que plantean nuestras sociedades en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en México, donde sea, con este mensaje de alegría, ¿cierto? Creo que hoy más que nunca la luz, así como resplandeció en Galilea con la venida de Jesucristo, también tiene que resplandecer en nuestras sociedades. ¿Pensás o cuál crees que sería la influencia más impactante? ¿Cuál crees que sería la actitud más significativa que nos permitiría ser esa comunidad de fe que impacte a nuestra sociedad con un mensaje de alegría? ¿Qué actitud? Bueno, creo que la primera actitud es de humildad hacia nuestro Dios, en el sentido de haberle fallado, reconociendo primeramente que no hemos hecho como debemos hacer, y volcarnos, hermanos. Creo que nada más importante hay para Dios. La iglesia es importante, las estructuras son importantes, pero Dios no vino por una iglesia, o por una estructura, mejor dicho. No vino por eso, vino por la persona. Y creo que nos debemos de volcar. Lo demás es bueno, hermano, insisto, yo no estoy en contra de sistemas ni de dicho. Como pastor, pues los tengo que seguir, los tengo que respetar, los tengo que promover. Pero a la iglesia hay que hacerla que vea hacia afuera, que deje de ver hacia adentro. Nos debemos de volcar, debemos de salir. Salga del templo. Yo no sé si les ha pasado. Yo suspendí servicios. Hemos tenido, gracias a Dios, algunos años de estar trabajando esto con la congregación. Por ahí mira, hermano Ricardo, que estuvo con nosotros en algunas ocasiones acá en Guastatoya, porque hemos tratado de hacer que la gente mire hacia afuera. Y suspendí servicios sábados en la tarde, hermanos. No va a haber culto. Vamos a las calles. Vamos a las calles. Hermanos, un sábado sí, uno no, uno sí, uno no. 1, 2 meses. Vamos a las calles, porque la gente no va a venir. Tenemos que ir. El mandato es ir. Entonces hay que hacer que las personas pidamos perdón por nuestra indiferencia, con humildad, reconociendo que estamos mal, y debemos de volcarnos a la gente. Dios nos puso el ejemplo. Él fue, Él vino. No creo que haya otra cuestión. Ir no es difícil, hermano. Solo se necesita querer. Solo se necesita querer. Se necesita estar inundado del Señor. No es difícil. No necesita misterios. Necesita simplemente ir a lo que el Señor nos mandó. Entonces, pienso yo que pudiéramos ver ahí. El impacto en la gente no lo vamos a hacer nosotros, lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Nosotros solo obedecemos y Él hace el resto. Nosotros solo vamos y Él hace el resto. La obra es de Él. Nosotros solo somos el instrumento que va y hace y deposita, y lo demás lo hace Él. Entonces, creo yo que con humildad pudiéramos hacerlo. Y funciona, hermanos. Funciona. Ir funciona. Ir es el mandato, ir es la verdad, es el mandato de Dios. Entonces tiene que funcionar porque Él lo dijo. Vaya, no puede haber otra cosa. Tienen que ir. Entonces creo que no hay mayor actitud que obedecer el mandato. Ir. Muy bien. Ir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Pastor Hugo. Bueno, con esta reflexión, hermanos, estamos llegando a la parte final de esta segunda gran ponencia que hemos tenido. Y esta última pregunta y esta última respuesta me permite a mí encaminar nuestra tercera ponencia que Dios mediante tendremos el próximo
miércoles, cuando nosotros vamos al mundo, cuando tenemos que ir al mundo, ¿no? Nos vamos a encontrar con personas diferentes a nosotros. Y a veces la actitud que nosotros tenemos ante esas personas que son diferentes a nosotros es el rechazo. Cuando vemos a alguien vestido diferente a nosotros, cerramos las puertas. Cuando lo vemos actuar de manera diferente, cuando lo vemos tan pecador, ¿no? Y a veces, hermanos, el hecho de no recibir a todas las personas, no importa su condición, no importa su pecado, recibirlas para que vivan la fe, es el gran desafío que también tiene la iglesia hoy en día. Hoy la iglesia tiene que eliminar todo racismo, porque el racismo es pecado, hermanos, es pecado. Amén. No sé si es pecado grave, pero si es pecado grave, seguramente lo es, pero es pecado. Y nosotros tenemos que romper esas barreras. Por eso, el próximo miércoles, Dios mediante, están todos cordialmente invitados a nuestra tercera ponencia que se llama Zaqueo, paradigma de la universalidad del evangelio. Porque Zaqueo era de lo peor, ¿no? Era diferente a cualquiera. Sin embargo, recibió salvación. Y será un gran desafío también en lo que el Señor nos presentará la siguiente semana. Antes de despedirnos y antes de pedirle al pastor Hugo Villanueva que él pueda orar por nosotros, que pueda pedir bendición a Dios por la iglesia en el Cono Sur, quiero decirles, hermanos, que la grabación de la primera ponencia ya está, se ha enviado a sus correos para que la puedan revisar. Esta segunda ponencia en estos días la estaremos también enviando a sus correos. Si alguien no la ha enviado, por favor, mándenos un mensajito. Si no la ha recibido, mándenos un mensajito y con todo gusto les enviamos las grabaciones de las ponencias, pues para que ustedes, si en algún momento la quieren volver a mirar, con todo gusto la pueden mirar. Recordarles también que el mismo link con el que han accesado en estas dos ponencias será el mismo con el que podrán accesar las dos ponencias que restan, ¿ok? Así es que quiero agradecerles infinitamente a todos su presencia. Creemos que el Espíritu Santo ha obrado siempre, ¿no? Ha obrado siempre. Pero hoy dijo el pastor Hugo, hoy entramos en un avivamiento y Dios nos está dando claras señales de eso. Y creo que hoy la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿no? Quiere recuperar el verdadero sentido de su existencia. Así es que gracias a todos por su asistencia, que Dios los bendiga. Gracias, querido pastor Hugo Villanueva, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Y te quiero suplicar, si fueras tan gentil, de poder cerrar este tiempo orando por nosotros, orando por la iglesia en Sudamérica. Tenemos mucha necesidad como iglesia, pero no nos desanimamos. Creemos que el Señor está con nosotros y nos está ayudando y nos está dando herramientas. Y aquí, no sé, habemos 100, 150 personas que estamos escuchando este mensaje. Y bueno, si el Señor con 12 trastornó el Imperio Romano, pues con 150 yo siempre he dicho de la iglesia aquí del Dorado, donde estoy pastoreando, somos poquitos pero gritones. Entonces necesitamos gritar de alegría, como dijo Sofonías, amén, de parte de Dios. Ora por nosotros, pastor, amén, por favor. Con gusto, hermano. Vamos a orar. Le invito a que incline su rostro, por favor. Amado Padre, bendito Dios, qué maravilloso es poder disfrutar, Señor, lo tuyo, disfrutar tu salvación. Como dijera un día aquel hijo tuyo de la antigüedad, devuélvenos el gozo de tu salvación, Señor. Cuánta necesidad hay, Padre, de disfrutar la vida, de disfrutar cada instante que tenemos contigo, Señor. Y estoy seguro, Padre, que es la necesidad de todo ser humano, de los que te conocen como de aquellos que tal vez no han oído de ti, Señor. Hoy, Padre, queremos reconocer nuestras deficiencias, Señor. Pedirte perdón porque tal vez hemos sido indiferentes a tu mandato. Señor, te propusiste salvar las almas, dignificar la vida,
Te propusiste hacer de la vida de la humanidad algo mejor, Señor, y para eso enviaste a tu Hijo. Permítenos hoy que reconocemos estas grandezas tuyas. El que nosotros, Señor, tengamos un corazón dócil para la influencia de tu Espíritu Santo, Padre, para que seamos movidos, Señor, por ti, para que no callemos más, Santísimo. Tú conoces cada uno de los hijos tuyos que estamos aquí esta noche. Por favor, danos más de ti, Señor. Que nuestro corazón pueda palpitar de emoción al saber que podemos compartir, Señor, la alegría de tener a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Redarguye nuestros corazones, por favor. Que cuando sintamos la comunidad una vez más, Señor, tu Santo Espíritu nos mueva, nos despierte. Ayúdanos a que la emoción nunca se acabe, Padre, sino al contrario, cada día descubrimos más y más de ti, Señor. Bendice tu iglesia en el Cono Sur, cada pastor, cada miembro, Señor, de alguna directiva general, para que juntos, Señor, podamos tener este despertar hacia las almas, que tu plan, Señor, se pueda hacer sentir en cada rincón donde haya uno de tus hijos. Que esas familias, Señor, puedan ser impactadas, Padre, por tu presencia de un hijo tuyo en ese hogar. Que esos matrimonios puedan, Señor, ser fortalecidos, porque van de la mano tuya, Señor. Que puedan impactar a más. Por favor, haz la obra a través de nosotros. Aquí estamos, Señor. No somos los mejores, pero somos tus hijos en este tiempo. Úsanos para la bendita gloria de tu nombre. Permite que esto, Señor, no sea un conocimiento más, sino que simplemente esta palabra pueda dar mucho fruto para glorificar tu nombre. Dedicamos toda gloria, todo éxito en la labor encomendada, Señor. La dedicamos completamente a ti. Gracias. Bendice a cada uno y que sean instrumentos, vasos útiles para tu bendita obra. En tus manos nos ponemos todos, Señor. Y gracias por amarnos y gracias por darnos alegría. En el nombre de Jesús. Amén. La bendición del Eterno es así. El Señor te bendiga y guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Gracia y paz a cada uno de mis hermanos. Paz, amigo. Muchas gracias. Paz, hermanos. Gracias, hermanos. Paz, Dios los hermano bendiga. Hugo.